El objetivo de este vídeo es trabajar con patrones, la construcción de patrones a partir de texturas ya predefinidas con Maya y que no tengamos la dependencia de tener que traer texturas externas a la propia aplicación. La imagen que tenemos aquí básicamente es una estructura, como podéis ver, que nos podría servir perfectamente para la construcción de suelos, de paredes, más en un ámbito de infoarquitectura, y vamos a ver cómo podemos plantearnos este desarrollo. Es verdad que con los principios que planteo, luego podríamos hacer estructuras mucho más complejas utilizando la técnica que voy a mostrar. Nos vamos a Hypershade. Y nuestra base, nuestro punto de partida inicial va a ser una simple rampa. La simple rampa, si exprimimos un poco más el juego que tiene en su interior, vais a ver que nos va a dar muchísimo juego. El objetivo de esta primera rampa es construir lo que serían las líneas perpendiculares de nuestra base, de nuestro suelo o de nuestra pared, y para ello, como vamos a utilizar varios de ellos, vamos a definir el nombre del contenido que tiene. Hacemos visible por separado cada uno de ellos para saber en todo momento qué contiene y vamos a cambiar su forma. El tipo va a ser box y vamos a conformar lo que sería el tamaño de nuestra línea. Es la unidad más básica, esto es muy importante, ¿sabes? Cuando trabajemos con patrones, sobre todo porque partiendo de unidades muy pequeñitas luego podremos multiplicar e ir añadiendo estructuras mucho más amplias, teniendo siempre una base pequeña sobre la que trabajar. Bueno, tenemos definido ya lo que sería el grosor de nuestra línea, que podemos cambiar perfectamente. Dejar una pequeña interpolación es interesante, sobre todo si este mapa luego le queremos dar un uso en desplazamiento y que nos genere un pequeño bisel en esta deformación. Nos vamos al Playtools de Texture y definimos la repetición. Vamos a empezar por una repetición de 10 por 10 y ya tenemos la estructura base. Hecho esto, duplicamos. Y en este caso, la rampa nueva la vamos a utilizar para crear las intersecciones con forma de rombo. Inter. Y para tener en este caso la misma repetición que la textura anterior y no tener que modificarlo por separado, pues vamos a conectar con el que tenemos. Hacemos visible el nuevo y el cambio que vamos a hacer con ello es de tipo. Pasamos de un box a tipo circular. Al cambiarlo a tipo circular vamos a darle un pelín más de separación y aquí podemos ver la apariencia que tiene. Como esta rampa la vamos a utilizar como máscara para definir solamente en esta parte donde va a ir textura, vamos a invertir, donde antes era blanco ahora es negro, y de esta manera nos va a servir perfectamente para definir dónde va a ir una textura y dónde va otra textura en cada una de las dos partes que tenemos definidas. Muy bien, si quisiéramos ver la suma de ellos, sobre todo para luego el tema de desplazamiento y confirmar cuál sería el resultado, vamos a hacer una multiplicación. Para eso utilizamos el iMultiply de Arnold. Damos la salida de uno de los canales, damos otra salida de otro de los canales y el resultado, ¿vale?, que tendríamos en este caso sería este tipo de operación. ¿Qué ocurre? Como observamos, aquí estamos tapando todo lo anterior, con lo cual esto significa que las líneas están desapareciendo. No hay ningún problema porque para ese hecho vamos a hacer una inversión. Para hacer un invert de lo que tenemos aquí podríamos definirlo de varias maneras, podríamos trabajarlo de varias maneras. Uno de ellos sería utilizar el reverse del propio Maya, en el cual cualquier entrada será invertida y tendremos una salida diferente, aquí tenemos, y el resultado es justamente lo que buscamos. Otra solución que también nos podría servir si queremos seguir trabajando con nodos propios del propio Arnold, eliminamos este reverse y nos vamos a range. Range nos permite tener de igual manera una entrada, tenemos también una salida y bueno, originalmente range nos sirve ¿para qué? Pues para poder definir una entrada mínima y darle una salida, en este caso mínima, de igual manera que una entrada máxima mínima y otra salida máxima nuevo, ¿vale? Con lo cual podríamos simplemente el hacer una inversión de ello. Si le decimos que la entrada que nos llega, la mínima es 0 y la máxima es 1, y ahora que la mínima sea 1 y la máxima sea 0, veis que el resultado, ¿vale?,
tenemos aquí el original y tenemos el cambio, nos permitirá hacer un invert. El resultado, pues lo que teníamos antes, ya tenemos definido un primer patrón que podría servirnos para desplazamiento, para mapa de normales, etc. Bueno, teniendo esta base, esto lo dejamos aquí aparcado, vamos a cerrar esta parte para que no nos moleste, vamos a coger ahora y vamos a combinar las texturas y utilizar tanto esta rampa como máscara. Para ello vamos a traernos dos texturas que van a definir la combinación de los dos mármoles. Cogemos el primer mármol, vamos a coger este azul, tenemos aquí el azul y cogemos este mismo, duplicamos, este segundo va a tener uno, ¿veis? Vale, tenemos aquí un marrón, perfecto. Y hacemos lo mismo que antes para tener la misma repetición de textura. Lo traemos para acá, ¿vale? Con lo cual nos resultará siempre más cómodo hacer cambios sobre ello. Combinación de lo que sería Marble Azul, el Marble Base. Nos vamos a la repetición, vamos a decirle que queremos repetirlo 5 por 5 veces y vamos a combinar. Para hacer la combinación o la composición vamos a seguir trabajando con nodos de Arnold y tenemos un nodo muy interesante que es el nodo de Layer RGBA. Layer o A-Layer RGBA nos va a permitir trabajar con un máximo de 8 capas y una de las cosas más interesantes que tiene para mí el Layer RGBA es que te permite tener por separado la entrada del RGB y la entrada del alfa de manera independiente, con lo cual puedes tener un control, ¿vale? Por separado siempre será mucho más interactivo, siempre será mucho más interesante el poder tener por separado cada uno de estos canales. Ni que decir tiene que todas las capas tienen los modos de composición genéricos que ya conocemos de cualquier otro software de composición y simplemente lo que vamos a empezar es a combinar. Vamos a meter por un lado lo que sería la salida de color para la capa 1, ¿vale? En este caso podemos renombrar, podríamos darle en el layer aquí el azul y luego activamos el layer 2 y metemos el segundo contenido. Perfecto. Vale. Dicho esto, observamos que la capa que está en la parte de arriba está tapando justo lo que está por debajo. ¿De acuerdo? Y vamos a intentar hacer una composición para poder tener en una parte, la parte de intersección, lo que correspondería a un tono y la parte de lo que serían los cuadrados otro. Para ello, la parte que tenemos aquí o la que hemos metido en la parte inicial o en el layer inicial es el azul. Eso vamos a definirlo para la parte que correspondería a los cuadrados y en la parte de intersecciones vamos a dejar el base. Pues tenemos aquí las líneas, su alfa vamos a sacarlo para esta zona. Perdón, vamos a conectarlo aquí. Perfecto, ahí lo tenemos y luego nos vamos a ir a la parte de las intersecciones y nos la llevamos a la segunda. Ok, bueno, ¿qué sucede? Lo que sucede es que aquí, como podéis ver, ¿vale? Lo que estamos utilizando como máscara es inicialmente la parte blanca y luego la parte oscura, ¿vale? Sería la que se supone que no se visualiza. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es invertir, ¿vale? Realmente digo invertir el orden, lógicamente, de la composición de las alfas. Vamos a traernos este señor por aquí y este segundo nos lo vamos a traer aquí. ¿Vale? Si vemos ahora el resultado, quitamos este solo y vemos ahora el resultado, ahora sí que tenemos, ¿vale?, la composición de los dos elementos. ¿Qué queremos que sea la inversa? Pues obviamente este color lo traemos aquí, lo teníamos aquí y este color que lo teníamos aquí nos lo traemos al segundo input. ¿Vale? De esta manera tenemos, ¿vale?, la composición de esta parte de intersección, como veis, como marroncito y el resto se quedaría en azul. Ese era el objetivo de poder trabajar con Layer RGBA. Su resultado pues nos podría servir tanto para la parte de color, podríamos tener un Standard Surface y este Standard Surface pues ya tendríamos lo que sería la base de color. Vamos a sacar la base de color y luego para trabajar lo que correspondería a la parte de specular, roughness, bump, etc, 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 podríamos sacar una conversión. Esta conversión le vamos a decir que como solo acepta flotantes, este vector, ¿vale?, lo vamos a convertir a un flotante. Tenemos color, ¿vale?, el iColor,
to Float de Arnold nos va a permitir entrar 3 canales y darle como salida a uno. Cogemos nuestra salida de color y este mismo ya vemos aquí el resultado, la combinación de lo que sería o la suma de lo que sería el vector en un solo canal, y esto ya nos permitiría trabajar, pues por ejemplo, para la parte de roughness, para la parte specular, y así poder definir donde tendríamos más o menos información. Si a esto le sumamos, vamos a sumarle un bump, vamos a coger un iBump 2D, conectamos lo que sería la entrada, damos su salida al normal, ¿vale?, para poder obtener su resultado. Vamos a mantener un valor de 0,02 de bump y cambiamos a una figura un poco más complicada, pues por ejemplo un cloth, activamos exterior color. Aquí podríamos ver, vamos a darle un pelín la vuelta, ¿vale?, y podemos ver el resultado del patrón que tenemos. Lo bonito de esto es que es completamente manipulable, podemos partir de lo que sería una base pues sencilla y poder determinar según la proporción o el tamaño que tenga el modelo, simplemente accediendo a su Place 2 de Texture podríamos cambiar a un patrón mucho más amplio. De igual manera podríamos acceder a la propia textura y poder actualizar, ¿vale?, la situación de ambas texturas sobre lo que sería el tamaño o la proporción que tuviese el propio modelo. Con lo cual, con 2 pasos muy sencillos o con 2 controles muy sencillos, perfectamente podría ser escalable, ¿vale?, independientemente del tamaño o la proporción que tuviese el propio modelo.